Quiero entrar de lleno en el tema que hemos venido hablando hace un par de domingos y que me sigue hablando el Señor sobre cautividad, y no deja de sorprenderme por la tremenda trascendencia que hoy en día esto está teniendo. Porque la cautividad tenemos que serla entendida en dos grandes aspectos. Uno de ellos es la efectivamente material que vivió el pueblo de Dios cuando fue deportado o exiliado hacia Babilonia. Y ello como lo decíamos el domingo pasado, por hacer lo malo delante de los ojos de Dios y no hacer lo bueno. Y hemos estado en el culto anterior hablando de lo que significaba y cuál era la consecuencia de optar por hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Cuál es hacer las cosas conforme al ojo del hombre o conforme a mi propio parecer. Y eso es lo que ocurrió y aconteció con Babilonia, con Babel, y cuando el pueblo fue trasladado o deportado o exiliado, por así decir, a Babilonia. Pero no es la primera oportunidad en la cual el pueblo está viviendo estas circunstancias así. Porque en Éxodo llama la atención, en el capítulo primero, entre los versículos 6 y 9, estamos viendo en presencia de algo que aconteció sobrenaturalmente en el pueblo y que sin embargo se desvirtúa con el transcurrir del tiempo. Y es algo que no puede estar volviendo a ocurrir en medio del pueblo de Dios o de los hijos de Dios. En Éxodo nos encontramos que el pueblo de Dios, en el capítulo primero, que fue llevado por José, su familia, sus hermanos, fueron llevados a Egipto y fueron multiplicados en Egipto, vivieron también circunstancias graves de aflicción al punto de tener que intervenir Dios. Y vemos en estos 3 versículos del 6 al 9 que dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Cuando uno ve los capítulos finales de Génesis y observa cómo José interpreta la necesidad de Faraón por salvar y restaurar su pueblo. Y en ese contexto, un José que había vivido tanta tribulación, un José que había vivido tanto problema con su familia y estando en Egipto, se levanta como un restaurador, como un prototipo de Jesús que viene a salvar a 2 naciones. La que estaba naciendo a través de su padre y él mismo, su familia, Israel, y el pueblo de Egipto. Y ellos, en agradecimiento, me refiero a Faraón y los egipcios, permitieron que José trajera a toda su familia y su parentela a Egipto, a objeto de ser salvados de esa tremenda hambruna que se vivía en esos tiempos. Y ellos llegaron y se instalaron y fueron acogidos y recibidos, porque había gran agradecimiento de parte de los egipcios y de Faraón por el tremendo servicio que José había hecho para el pueblo.
Pero nos encontramos ahora con una realidad distinta. Un José que ya había muerto, sus hermanos habían muerto y toda la generación había fallecido. Otro faraón había llegado. Y dice el versículo 8, entre tanto se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y yo creo que ahí es donde tenemos que detenernos. Un rey, un faraón que no conocía a José. Y eso parece difícil de entender en el contexto literal. Porque tendremos que reconocer que hasta hoy en día, y además después de la intervención de Champollion y de la interpretación de la piedra Rosetta, podemos encontrar que los textos más importantes, o muchos de ellos del pueblo egipcio, hoy los tenemos nosotros. Y su historia está contenida en textos maravillosos, de miles de años antes de Cristo, y esos textos están. Entonces, con esas tremendas bibliotecas, con esas tremendas historias, resulta difícil entender que alguien no pueda recordar un episodio. Y un episodio tan importante como salvar a un pueblo de la hambruna. Por lo tanto, cuando decimos y entendemos que dice la palabra que se levanta un faraón que no conocía a José, es porque el pueblo de Dios que estaba ahí, los descendientes de José que estaban en Egipto, no fructificaron adecuadamente con sus obras. No es que no fueran necesarios, su testimonio era el que decantó y se degeneró. Su testimonio fue el que los transformó en una carga para Faraón en un sentido, porque por el otro sentido era un pueblo que tenía una tremenda urgencia o necesidad de parte de los egipcios de mantenerlos a ellos ahí. Prestaban un servicio. Recuerden que el pueblo de Dios eran los que construían los ladrillos y los egipcios vaya que construían. Entonces tenían una necesidad. Ellos prestaban un servicio a Faraón y al pueblo de egipcio, y ese era un servicio necesario. Era un servicio que no podía dejar de hacerse. Y sin embargo, el faraón, que no conocía el testimonio de José, estaba ahí con la encrucijada de decir: cuidado con este pueblo, tal cual como se lee en el versículo 9, porque este pueblo es mayor y más fuerte que nosotros. Pero sin embargo, dejaron de conocer el testimonio de José. Y hoy en día, cuando uno revisa el testimonio de la iglesia, ¿estaremos dando testimonio de Cristo? ¿Estaremos dando un testimonio que haga que Cristo sea conocido en medio de este mundo apóstata y agnóstico, que no se diferencia mucho de los idólatras egipcios, en donde montones de divinidades, ya no con estructuras, ya no con estatuas, ya no con un nombre determinado, pero sí se empiezan a levantar como dioses para el pueblo de esta sociedad? Llámese el trabajo, llámese el dinero, o sus representaciones de Mamón, cualquiera, o de la sensualidad, del placer, cualquiera de ellos se levantan. Pero, ¿y el pueblo de Dios se hace o se mantiene conocido o desconocido? El pueblo de Israel, los descendientes de José que estaban en Israel y que fueron llevados a Egipto para ser salvados, no supieron mantener el nombre y se hicieron desconocidos para Faraón y para toda su gente. Y por lo tanto, al ser desconocidos, primó la desconfianza y hizo, como dice el versículo siguiente, el principal temor de Faraón era: ahora pues seamos sabios
para con él, para con este pueblo que creció y se multiplicó, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea uno de nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Ven cuán necesario era el pueblo de Israel en Egipto? El principal problema de Faraón era ese, de que como era un pueblo numeroso, se volcara contra ellos. Y segundo, no solo que se volcara contra ellos, sino que se fuera. Y así ustedes pueden entender por qué Dios tuvo que intervenir de manera tan fuerte y potente con Moisés para que el pueblo de Dios fuera autorizado a salir de Egipto. Consideren ustedes, Dios envió plagas severas. Terminó por enviar el ángel de la muerte de los primogénitos. Y aún así, Faraón no cedía ni al principio ni al final. Porque igual al final, y habiendo perdido su primogénito él, como tantos otros en ese pueblo, aún así, igual envió su fuerza y su ejército a detener esta salida del pueblo de Dios. Así de necesarios era el pueblo de Dios en medio de Egipto. Y sabes, si tú traslapolas esta misma realidad hoy en día, así de necesarios son los hijos de Dios en esta sociedad. Hay una urgente necesidad de alguien que ponga una palabra de consuelo. Hay una urgente necesidad de alguien que lleve una palabra de paz. Hay una urgente necesidad de que se levante el testimonio de los hijos de Dios en medio de sociedades que se están corrompiendo. Y rápidamente, cuando aparece un hijo o una hija de Dios en esta sociedad, hoy en día es una prenda de garantía para con quien tiene autoridad. Si no, pregunten, o ustedes mismos que trabajan, muchos de ustedes, observen la confianza que logran desarrollar en medio de gente que no conoce a Dios. ¿Y ustedes por qué creen que es? Porque los principios bíblicos y el mandamiento de Dios que está sentado en el corazón de los hijos de Dios hace que sea necesario, porque si no, este mundo, esta organización, esta sociedad se destruye como se destruyeron los imperios, se destruye como se destruyó Babel. Esa es la realidad. Pero para eso es necesario que el pueblo de Dios tenga un nombre conocido, que cualquiera de nosotros hoy en día llegue a su lugar de trabajo, a su lugar de relacionamiento, donde están sus amistades, donde quiera que interactúe cada uno de nosotros, seamos conocidos, pero seamos conocidos porque somos hijos de Dios. Amén. Seamos conocidos porque tenemos un Dios que es grande, fuerte y poderoso. Seamos conocidos porque nuestro testimonio trae bendición. De eso se trata. Cuando el pueblo de Dios empieza a ser desconocido, cuando el hijo o la hija de Dios empieza a ser desconocido, es uno más de esa organización, es uno más de esa sociedad corrupta que se desintegra. Lo único que mantiene cohesionada y unida hoy en día la sociedad y la sociedad chilena es la presencia de estos hijos e hijas de Dios. Amén. Y eso tienen que razonarlo, por eso tienen que entenderlo. No era un capricho que Faraón endureciera su corazón. Era una urgente necesidad. Mediten esto, y sus consejeros cuando le decían, si tú permites que se vaya, ¿quién va a hacer los ladrillos? Ocurre aquí en Chile algo más o menos similar. Cuando escucho esas voces que se levantan en distintas partes del país producto de la inmigración, hoy en día los chilenos no quieren hacer los trabajos más básicos. No hay.
Yo recuerdo años atrás y aún a pesar de esta tremenda legislación que salió ahora en Chile que protege a las señoras que trabajan en casas particulares, era común encontrar personas que quisieran trabajar. Hoy en día, chilenos, no hay. Anda a la construcción, la cantidad de extranjeros. Es impresionante y en todos lados. ¿Por qué? Porque ha aumentado la calidad o el ingreso per cápita y ya los chilenos no quieren asumir esas funciones. Pero sin embargo, aún así levantan su voz contra esta inmigración. Y dicen, no queremos a estas personas porque tienen malos hábitos, porque tienen malas costumbres, porque no nos vienen a quitar el trabajo y una serie de argumentos más. La mayoría de ellos, inválidos. La mayoría de esos argumentos no tienen ningún sustento, ninguno. Pero se levanta igual. ¿Y por qué el pueblo de Dios empieza a experimentar esa misma condición? ¿Por qué el pueblo de Dios empieza a hacer que su nombre sea desconocido? Como aconteció con la descendencia de José. Hasta el punto que Faraón lo desconoció y decía, ¿y José? ¿Quién es José? Y hoy en día cuando la autoridad recibe a alguna autoridad nuestra, cuando se constituye algún pastor, y este pastor, ¿y quién es un pastor? ¿Y qué representación tiene un pastor? ¿O un obispo? Ninguna. Ese es el contexto que hay que meditar. Ese es el contexto que hay que añadir, porque en una sociedad como la que hoy tenemos, donde está tan politizada y donde todo se maneja por características políticas, se tiene que levantar un pueblo de hijos e hijas de Dios que marquen una diferencia. El pueblo de Dios de los tiempos de Faraón era un pueblo numeroso y necesario. Y sin embargo, a causa de no saber mantener su nombre y su identidad, fue un pueblo numeroso y peligroso. El pueblo de Dios aquí en Chile está creciendo sistemáticamente. Vivió un tiempo de estancamiento en los últimos años. Y esperamos en Dios que nuevamente, como lo estamos orando y clamando, se reactive este crecimiento. Pero un crecimiento que nos haga necesarios, un crecimiento que tenga nombre, no un crecimiento inorgánico que solamente produzca descrédito, un crecimiento que haga que todas las personas que están en autoridad, cualquiera que sea, añore, anhele, desee tener hijos e hijas de Dios junto con Él. ¿Para qué? Para que lo ayuden a crecer, para que no perezcan, para que no sufran hambrunas como aparece en la palabra reflejada en los tiempos de José. Eso es algo que hay que estar meditando permanentemente. Un pueblo que estaba destinado a la construcción, un pueblo que sabía de ladrillos, salió de Egipto y Faraón no quería. Aún a pesar de todas y cada una de las advertencias que Dios hizo a través de Moisés, aún a pesar de las tremendas demostraciones de autoridad de Dios para con ese pueblo. Y aún así, Faraón tenía, como dice la palabra, su corazón endurecido porque no le convenía dejar salir al pueblo. Porque el pueblo no era esclavo en esa condición. El pueblo tenía una cuota de construcción que hacer y no se podía detener el progreso de esa sociedad. ¿Te parece algo similar a lo que acontece hoy en día? Donde todos hablan de crecimiento y de salir de condiciones de subdesarrollo y entrar al ranking de las naciones desarrolladas.
donde todos están en este momento muy nerviosos porque la economía chilena está estancada y en franco retroceso, con una inflación disparada para lo que hemos estado acostumbrados a vivir en el último decenio. Y ahí es donde se vuelve necesario el reconocimiento del verdadero pueblo de Dios. ¿Saben? Tengo una experiencia de esta semana que pasó. Como la institución en la que trabajo está entrando en su periodo de aniversario y hay muchas actividades protocolares, dos de ellas ocurrieron la semana pasada. Una fue una misa de acción de gracias en la catedral, en que la ofició el cardenal. Exacto. Pero en esas misas donde estaban las principales autoridades de la institución, no llegaron autoridades del gobierno, ninguna. Ni un seremi de justicia, nadie llegó. Eso fue un miércoles. El día jueves estaba la acción de gracias evangélica en la iglesia evangélica que tiene el Cuerpo Carabineros de Chile, que está aquí en Avenida Mata, muy cerquita. Hay un lugar donde Carabineros tiene una iglesia evangélica. Y a esta reunión llegó el ministro de Justicia, llegó el subsecretario de Justicia, llegaron los seremis, llegaron las pilas de autoridades. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios en esta institución se hizo un nombre. Y ese nombre es necesario para la autoridad. Lamentablemente hoy en día nuestros hermanos católicos no tienen nombre. Están tan desprestigiados, están tan politizados, que la autoridad de gobierno se da el lujo de hacerles estos desaires sin ningún problema. Pero no le hace esto mismo al pueblo de Dios. No se lo hace. Llegaron las autoridades y estuvieron echando la talla. E incluso el mismo ministro, terminada la actividad evangélica y mientras compartíamos un vaso de jugo, nos dice, me pregunta y me dice: oye, ¿dónde está el cura? Por el capellán nacional de gendarmería. Cura. Es un término despectivo. ¿Y dónde está el cura? Y sin embargo se refería a las personas, siervos de Dios que estaban ahí, obispos y pastores, como obispo, pastor. Pero el capellán nacional católico era un cura. Eso demuestra lo desprestigiado que está el nombre de Dios. Porque son organizaciones hermanas que, con algunas diferencias, igual tienen a Cristo como el Señor de sus vidas, pero no han sabido mantener su nombre. Y eso es una puerta que se abre. Cuando tú también, como hijo o hija de Dios, no sabes mantener tu nombre, no puedes mantener tu nombre, abres una puerta para que entre la corrupción también a tu vida, para que entre el descrédito, para que la persona que está en autoridad te irrespete sin ningún problema y te haga desaires. Y uno dice: ay Señor, mi Dios, mira cómo me ha ido muy mal, mira lo que está aconteciendo. ¿Y qué crees tú que responde Jesús? ¿Qué crees tú que responde Dios? ¿Y por qué será? Si Faraón hoy día no recuerda nuestro nombre, la culpa es nuestra. No de Faraón, ni de Dios. Y eso es complicado. Muy complicado que así sea. Por lo tanto, empieza a revisar qué es lo que has estado o no has estado haciendo para llegar a una condición tan similar a lo que estaban viviendo
el pueblo de Dios cuando estaba en Egipto. Hay un libro, Sofonías, que es uno de los profetas menores, que está casi al final del Antiguo Pacto. Y que quiero hacer referencia porque este profeta, que no por el hecho de ser menor, no haya dicho tremendas verdades de parte de Dios. Y Sofonías, en un libro que es de apenas 2 hojas, para que no se ubican, está después de Habacuc, justo antes de Ageo y Zacarías. Quedaron perdidos. Bueno, está ahí. Sofonías capítulo 3 dice en los primeros 6 versículos, leo: ¡ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad de mañana, sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta que no quedase quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Sofonías está describiendo lo que sucedió con el pueblo que salió a la cautividad. Eso es. El pueblo que se fue deportado cautivo al exilio en Babilonia. Pero sin embargo, dentro de esta curiosa verdad, establece 4 razones por qué se fue cautivo el pueblo de Dios. La primera, porque era una ciudad rebelde, contaminada y opresora. La rebeldía, todos sabemos, es desconocer la autoridad. Y ahí, en este caso específico, ¿la autoridad de quién? De Dios. Nos recordamos de Babel, hagámonos un nombre para que nuestro nombre sea más importante que el de Dios. Y construyamos una tremenda torre que llegue a los cielos, llegue a lo más alto que Dios. Así de iluso. Y en esa condición, el pueblo de Dios se estaba manifestando. En esa condición, Dios tuvo que llevar al exilio, a su pueblo. ¿Por qué? Porque se volvió rebelde a la autoridad. Desconoció la autoridad de Dios. Eso es lo que dice Sofonía. No escuchó la voz, no recibió la corrección. Ay de esta ciudad rebelde, contaminada y opresora. Por lo tanto, es la comunidad que se volvió más cercana a la gloria de hombre como Babel, más cercana a la rebeldía, a la autoridad de Dios. Es decir, no, pues si yo soy quien me gobierno y con eso basta. Y me antepongo a lo que Dios ha establecido para mi vida y me revelo a su mandato y trato de hacer las cosas a mi manera. ¿Y en qué condición quedo? En una condición de hacer lo malo delante de los ojos de Dios, por agradarme a mí o agradar al hombre. Esa es la diferencia. Y por esa razón, una de 4, el pueblo de Dios se fue cautivo.
porque fue rebelde a la autoridad de Dios. Además señala que el pueblo dejó de acercarse a Dios. ¿Y eso es por qué? Porque desechó el consejo, porque desechó la corrección. Y cuando uno desecha el consejo, cuando uno no lo valora, cuando uno no valora la corrección, ¿qué creen que pasa? ¡Boom! Nos caemos rapidito. No nos damos cuenta cómo somos envueltos por el mundo, y en esa condición llevados a decadencia, llevados a destrucción. Dice el versículo 2, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. O sea, el hombre se volvió su propio Dios. Algo no muy distinto de lo que hoy está aconteciendo. Rápidamente entonces entendemos que la causa por la cual puede haber cautividad en nosotros es por ser rebelde, por no escuchar el consejo, por no acercarme a Dios. Y rápidamente nos vamos cautivos. De la misma manera que el pueblo de Dios, esto no es el mundo, este es el pueblo de Dios, que se fue cautivo a Babilonia. No es todos los mundanos, no es todos los que estaban adorando los falsos dioses, es el pueblo de hijos e hijas de Dios, que fueron llevados a cautividad. A Babilonia. Entonces tenemos un pueblo que era rebelde, un pueblo que dejó de acercarse a Dios. Ya estaba corrupto el pueblo. Pero además un tercer requisito es que la autoridad, los reyes y jueces dejaron de actuar para el pueblo y se corrompieron en pos de sus propios intereses personales. ¿Has visto lo que acontece? Bueno, en Chile se critica, pero no es ni así de lo que sucede en otras naciones. Vean ustedes lo que está sucediendo en pueblos como el pueblo mexicano, tremendo pueblo. Y está tan corrupto y este tremendo escándalo que hoy estamos viviendo porque desaparecieron esos 43 estudiantes. Pero nadie ha hablado de los 2.000 desaparecidos en esa misma región este año. 2.000 desaparecidos. Nadie sabe dónde los hicieron picadillo, ni dónde están sus cuerpos, porque obviamente esas personas no están vivas. En donde la autoridad ha permitido que la corrupción se instale con ellos, de tal punto de que la corrupción mande y ordene. En el caso de que estamos viendo en México, los narcos pusieron policía, haciendo el trabajo de los policías. Pusieron su propia gente ya. Tú hoy día ya te vayas a trabajar de policía y ¡pum! Ahí. Y tú diriges el tránsito, ustedes velan por la seguridad de la ciudad y todo, pero todo conforme me preguntan a mí, pues no le preguntan a nadie más. El alcalde era gente, era gente. O sea, así está de corrupta esa sociedad. Y si ustedes buscan en otras naciones del continente sudamericano, están por ahí. Y si nosotros vemos lo que aquí acontece hoy en día, de no ser solamente por esa presencia de un pueblo de Dios, andaríamos por ahí también. Y nos quejamos cuando empieza a presentarse esta corrupción. Porque como dice el versículo 3 de Sofonías 1, dice: sus príncipes en medio de ella son leones rugientes.
O sea, andan buscando devorar solamente. Sus jueces, lobos nocturnos, mira la expresión, lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. O sea que actúan, cuando un juez actúa, tiene que ejercer justicia y tiene que ser transparente y tiene que hacer su trabajo. Pero la palabra dice que en los tiempos de esta decadencia que llevaron al pueblo cautivo, los jueces eran lobos nocturnos, o sea, actuaban solapadamente en pos de sus propios intereses también y no dejando nada para cuando saliera la luz, cuando llegara el amanecer, todo escondido. Reyes que eran como leones rugientes, jueces que eran corruptos, o sea, nadie hacía justicia. Nuevamente recapitulamos 3 requisitos. Primero, un pueblo rebelde, desobediente. Segundo, un pueblo que dejó de acercarse a Dios. O sea, el pueblo empezó a hacer por su lado y por otro lado las autoridades políticos, los reyes de entonces, las personas que ejercían la autoridad y los jueces también se corrompieron. Pero el cuarto requisito también es serio. Dice profetas y sacerdotes. 4. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. ¿Qué ojo? Profetas livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Algo que había estado sucediendo en Chile. Y que detuvo el crecimiento de la iglesia. Que venía arrasando. Los profetas, los que hablan de parte de Dios, dice la palabra, son livianos. ¿A qué se refiere eso? A dar profecía que conviene escuchar. Eso es liviano. Tú vas a hacer esto, vas a hacer este otro, vas a ir para acá, vas a ir para allá. Casi un oráculo. Sus sacerdotes, sus pastores, falsearon la ley. Y miren la consecuencia. Cuando yo predico lo que me conviene, estoy falseando la ley. Cuando yo saco de contexto versículos, estoy falseando la palabra de Dios. Por eso hay personas que se cambian de congregación en congregación porque andan buscando que les digan lo que quieren escuchar. Son rebeldes. Pero necesitan una palabra de corrección que los acerque a Dios, no que los aleje. Porque si nos alejamos de Dios, terminamos cautivos. Eso es lo que sucede. Y esa es la consecuencia. Y por eso hemos visto movimientos tan lindos como se han desarrollado, que en algún momento han explosado, desarrollándose y creciendo, y en un momento a otro empiezan a retrotraerse hasta punto de jibarizarse y quedar reducidos a una mínima expresión. ¿Y por qué? Hay que analizar qué está haciendo el pueblo, cuál es su enseñanza, qué palabra están dando los pastores, qué palabra está trayendo de parte de Dios el profeta. Y ahí vamos a tener la consecuencia al tiro. Y de ese análisis vamos a ver, ojo, cuidado, estamos en una situación de peligro, estamos en una situación de conflicto, necesitamos volvernos desesperadamente a Dios. Toda la iglesia desesperadamente hoy día necesita volverse a Dios. Porque cuando dejamos de oír a Dios y de hacer su palabra, nos vamos a una condición segura de cautividad. De inmediato.
personal o colectivamente. Por lo tanto, cuando una persona está viviendo tiempo de cautividad, no hay que ser muy estudioso para darse cuenta de qué es lo que está pasando. Se apartó de Dios. Dejó de recibir la enseñanza de Dios y buscó la enseñanza de los hombres. Y eso pasa cuando uno se autoengaña tratando de hacerse un nombre. Y aquí el único que tiene que ser exaltado es el nombre de Cristo. Y si nosotros nos confundimos con ello, nos volvemos en un tremendo problema, porque vamos a terminar cautivos, exiliados. Y yo no quiero ser un exiliado de la presencia del reino de mi Padre. Y eso es lo que tienes que analizar. ¿Estoy exiliado del reino de Dios? ¿Me autoexilié? ¿Permití que el enemigo me llevara cautivo? ¿Por qué? ¿Cómo me llegué a apartar de la palabra? ¿Cómo me llegué a apartar de la enseñanza de Dios? Porque, como dice el mismo Señor Jesucristo, Dios sabe perfectamente de qué cosas tenemos necesidad. Y Él sabe en todo tiempo proveerla, como añadidura, no como el objetivo principal de nuestras vidas. Y cuando analizamos que mientras más nos acercamos a Dios, Dios va proveyendo la justa necesidad de nosotros sin ningún problema, empezamos a vivir sin contratiempos y sin sobresalto. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos dándole la gloria a nuestro Señor, a Dios. Y Dios, que sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, sabe proveernos. Pero no en mi tiempo, en el tiempo de Dios. Porque Él está mirando toda la película, Él está mirando todo el contexto, Él sabe cuándo tengo que bendecir a mi hijo, a mi hija, y en esta condición. Porque Él está viendo lo que pasó antes, lo que pasa hoy y lo que pasará mañana. Él es el único que tiene la oportunidad de verlo. Por eso ahora entiendo de manera personal, cuando era recién trabajando, recién en Gendarmería donde trabajo y estando en Concepción, me ofrecen una oportunidad de ganar 10 veces, 12 veces mi sueldo. Pero mi pastor que analizó ese momento, mi guía, mi coyuntura que analizó ese momento, me dijo: no, Juan Carlos, no es de Dios. Y en esa estaba la enseñanza en mi corazón para decir: ¿me rebelo o no me rebelo? Tengo un amigo que se rebeló, está en el mundo hoy en día. Hace muchos años que está en el mundo. Y lo perdió todo. Tenía una maravillosa familia, pero prefirió el mundo. Porque se rebeló al consejo que venía de Dios. Con la pastora, con mi señora, con Claudia, por otro lado, analizamos, nos dolió, lloramos, pero obedecimos. Ya no era nuestra responsabilidad. Y sin embargo, Dios supo proveer, suplir nuestra necesidad. Porque Él estaba viendo lo que podía acontecer con nosotros. Con ese joven profesional también, amigo nuestro, que matrimonio amigo, casados casi en el mismo tiempo. Los dos terminaron separados, disgregados, su matrimonio roto y ambos en el mundo. Eso fue lo que le mostró Dios a nuestro pastor. Por eso él dijo: no es de Dios, ten cuidado. Pero ¿quién escogió? Nosotros. No escogió mi pastor.
Nosotros escogimos. ¿Pero por qué escogimos de esa manera? Porque preferimos honrar a Dios que al hombre. Y así lo vivimos. Y así puedo tener muchas experiencias similares también en el desarrollo de mi vida. Y he aprendido que no me conviene apartarme de Dios. Porque lo he vivido personalmente y porque también lo he visto en mis hermanos y hermanas, las consecuencias de apartarse de Dios. Cautividad. Eso es lo que es la consecuencia que encontramos. Pero hay una promesa de parte de Dios, incluso que está en Isaías. Veamos el famoso capítulo 52 de Isaías. Versículo segundo. Capítulo 52, 2. Mira, y solo el 2. Sacúdate el polvo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. ¿Quién rompe la cautividad? ¿Dios? ¿Saben? Por definición, Dios es amor. ¿Cierto? Tal cual como lo dice Juan. No es ese Dios castigador que alguien trata de predicar, o de un Dios temible que con su solo poder destruye todo. Dios, tanto en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, como en el Nuevo Pacto, no se niega a sí mismo. Dios es amor. Por lo tanto, el profeta dice, sacúdete el polvo. La única forma de salir de la cautividad y de la opresión, de la rebeldía, de la desobediencia, de la falta de comunión con el Padre, no es por un acto sobrenatural de Dios. Él podría hacerlo, pero ¿por qué? Te respeta, nos respeta tanto que no fuerza a nadie. Porque Dios no tiene honor. No somos autómatas de Dios. No somos gente que no tenga capacidad de elegir. Muy por el contrario, tú y yo todos los días elegimos. Por lo tanto, Dios también nos endosa la responsabilidad y a través del profeta Isaías le dice a la hija de Sión, a todo su pueblo, a su novia, sacúdanse el polvo. ¿Nos empolvamos? Sí, todos los días. Todos los días nos empolvamos con el pecado. Todos los días tenemos posibilidad de transgredir. Todos los días tenemos la oportunidad de que por nuestras acciones nos alejamos en vez de acercarnos a Dios. Y sin embargo, Dios, que tiene un amor eterno por ti y por mí, ¿qué te dice? Sacúdete el polvo, hijo mío. Arrepiéntete. No, deja de ser rebelde. Acércate a mí y yo te voy a acoger. Yo te voy a restaurar. Eso es lo que está diciendo ahí. Sacúdanse el polvo. Levántate y siéntate. No quedes postrado, no quedes tirado. Porque en esa condición te quiere el enemigo. Postrado, derrotado. Y dice el Señor, levántate, sacúdete y siéntate. Eso es lo que está diciendo el Señor. Suelta las ataduras de tu cuello, saca las cadenas que te tienen atado. Cautiva, hija de Sión. A la iglesia le está diciendo, suelta tus ataduras. A ti y a mí nos está diciendo, suelten sus ataduras. Si cada uno de nosotros sabe qué atadura puede tener. Si estoy atado por las circunstancias económicas, si estoy atado porque transformé en un altar mi profesión, si estoy atado porque detento poder y necesito sentir ese poder, y cuidado, hermano, hermana, que el poder es increíble cómo corrompe. El otro día, miércoles, que tenía mi reunión con mis hermanos, me acuerdo
y como es Dios, no fui yo, fue mi ayudante, tenía una invitación a la logia masónica a participar en una actividad. Yo no me acordé, mi agenda no lo mostró. ¿Por qué? Porque mi ayudante se le olvidó. Dios le traspapeló la invitación. Yo de todas formas no iba a asistir. No tengo nada que ir a hacer ahí. Y en esta condición, Dios lo traspapeló. ¡Pum! Y estando ya aquí venía a punto de llegar aquí, me llamó el ayudante y me dice, ¿sabes? Tenía reunión. ¿A qué hora? A las 8. Estaba llegando. Bueno, excúsame. Y hazte responsable porque yo no me acordé de esto. Al otro día temprano, llama. Porque no había ido. Y llama a un ministro de corte, que es secretario de la Gran Logia Chile, ministro de Corte Suprema. ¿Por qué no había ido yo? ¿Seré trascendente? No. ¿Seré tan importante para...? No. ¿Qué están viendo ellos? El poder. El poder. Entonces, si uno se deja envanecer por el poder, te seduce el enemigo de inmediato. Te lleva, te arrastra, te ahí, te sube, te baja. Déjate adular por el poder nomás. Déjate adular. A ver, ¿qué condición vas a tener a la vuelta, ni siquiera de meses, de un par de semanas? Cautivo. Cautiva. De inmediato. Por eso es necesario estarse metiendo en la palabra. Yo tengo una tremenda bendición también. Tengo a mi esposa, Claudia, que está siempre pendiente si me está contaminando el poder o no. Siempre. Y no tiene ningún escrúpulo en decírmelo. Inmediatamente, cuidado, estás hablando como diputado. Cuidado, estás hablando como esto. Cuidado, que hay en tu corazón. Pero de eso es lo que tiene que suceder en medio de su pueblo. Y así cada uno de ustedes que se están relacionando, las familias que están aquí, se tienen que estar exhortando. Cuidado, que es lo más importante. Cuidado cuando el rey sacerdote deja de ser el sacerdote. Y empieza a ver que los hijos e hijas se desvían. Cuidado. ¿Por qué? Después no se quejen. Si hay cautividad en la casa. Cuidado si la ayuda idónea no está representando la circunstancia. Cuidado. Y cuidado si tú no estás en familia, pero si tú tienes un padre que es Dios y un hermano que es Cristo. Cuidado si no estás dejando que te exhorte permanentemente Dios. Si no, es sumamente sencillo apartarse. Y eso es lo que está diciendo Isaías. Sacúdanse el polvo. Yo me sacudí el polvo. He vivido esa experiencia de sacudirse el polvo. A mí el Espíritu me ha hablado en algún momento. Sacúdete el polvo cuando estaba muy conflictuado. Y en estos tiempos que estoy viviendo cercanos, a pesar de que aún faltan algunos trámites que pudieran hacer complicados, me veo más fuera que dentro. A pesar de lo que me dice la autoridad, no se vaya, acompáñenme, quédese hasta que yo me vaya. Así me dice la autoridad. 2 veces la semana pasada. ¿Seré tan trascendente? No. Tengo mi propia versión al respecto. Pero el enemigo se empieza a mover rapidito para tratar de evitar que se cumpla el propósito de Dios en tu vida o en mi vida. Efesios 4, 2 versículos que dicen en el capítulo 4:
que habla sobre la unidad del Espíritu, pero en los versículos 8 y 10 dice, Efesios 4, 8 y 10, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Dice el apóstol, sino que también había descendido primero y a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya, gloria a Dios. Eso dice el apóstol referente a Jesús. El que dice... Por lo cual dice que subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Hay oportunidad para ti y para mí? Sí, porque Cristo ya rompió la cautividad. Está al alcance de la mano, pero depende de ti o de mí sacudirnos de este polvo, como decía Isaías, y dio dones a los hombres. O sea, Dios no solo cortó todas circunstancias en nuestras vidas de cautividad, sino que te dio herramientas para poder sobrellevarlo todo y salir adelante. Y esas herramientas se llaman dones. ¿Y dónde están los dones? En 1 Corintios 12, una pila de dones. Para toda necesidad. Y como son dones, son regalos. Por lo tanto, no tienes que calificar con alguna condición especial para poderlos recibir y desarrollar. Están al alcance de tu mano. Solo depende de ti o de mí poder acceder a estos dones. Y por eso Pablo dice que descendió, que ascendió, porque al decir ascendió solamente sube lo que ha bajado. Y por eso Cristo no le bastó con resucitar. Una vez que rompió con el pecado del hombre y se transformó en el Cordero Pascual, en el Cordero perfecto, con su sacrificio redimía todo el pecado del hombre. Pero no conforme con eso, se aprovechó de darse una vueltecita y descendió al Seol, descendió a las profundidades para arrebatarle la autoridad al enemigo, arrebatarle las llaves del Seol o del infierno, como quieras que le llamen, depende de la doctrina que hayas estudiado, arrebatarle la autoridad que sobre la muerte tenía Satanás. Y se la arrebató, y después resucitó y ascendió a los cielos, y se la entregó al Padre y le dijo, toma, lo que se apropió Satanás. Y con eso creó una condición de que nadie de nosotros puede mantenerse cautivo por causa de Satanás o del enemigo, sino que solamente por una decisión tuya o mía, de nadie más. Así que el cautivo es porque quiere. Nada más. Nada que le eche la culpa, que el enemigo, que Satanás metió su cola, que hizo esto, que hizo este otro. No, mi hermano, no, mi hermana. Usted decidió irse preso. Me gustó el testimonio en este evento evangélico de aniversario, porque dio un testimonio un joven que había estado preso cumpliendo una condena por robo con intimidación, un delito grave, y que se paró adelante y repitió una frase que a través del Espíritu a mí me ha tocado compartirla hace un par de meses atrás en la penitenciaría, predicando a reos. Entonces, ese día le dije a ellos, se acabaron los eufemismos o el adornar las palabras. Ninguno de ustedes está aquí por cometer un error, que es algo común que se diga. Todos los que aquí están porque pecaron. Y ese pecado en la legislación chilena se llama delito. Pero lo principal es que ustedes pecaron en contra de Dios y por eso están aquí. El capellán será evangélico, me miraba con una cara, me encontraron muy dura la palabra. Pero es la verdad. Ese joven, bueno, ahora el capellán de todos lados dice el pecado del delito, ya también le quedó grabado el término, pero ese joven en esta
en este testimonio que dio, habló de que su pecado lo llevó preso. Y que habiendo sido perdonado el pecado y expiada la consecuencia de su pecado, se sacudió el polvo, se levantó y salió. Y hoy tiene una ubicación y está totalmente insertado dentro de la sociedad, como cientos de cristianos que han recibido al Señor en las cárceles. Porque la iglesia se ha hecho un nombre dentro de las cárceles. Y esa condición, él lo reconocía. Él ya no habló, sabe, cometí un error. No, cometiste un delito. Pero más que delito, es un pecado en contra de Dios. Y eso es lo que está diciendo la palabra. La palabra está diciendo, como Isaías 52, que reconozcas tu condición y abandona la cautividad, sacúdate el polvo. Y para que esto sea fructífero y pueda ser posible, vino Cristo a la tierra. Y estuvo caminando en la tierra, vivió, comió, durmió, sufrió hambre, tuvo aflicción, lloró, pero superó eso porque se sacudió el polvo y más encima remató su propósito muriendo por ti y por mí, para que su sangre derramada rompiera con toda condenación y autoridad que el enemigo tenía sobre la humanidad. Y estando en esa condición, se dio una vueltecita y le quitó todo el resto de autoridad que el enemigo tenía. Por lo tanto, subió a los cielos como un vencedor. Y esa victoria nos es traspasada a nosotros. Y más encima, Dios nos entrega dones. Nos entrega dones para que la cosa funcione y no tengamos problema. Y estos dones que hablaba de 1 Corintios 12, te quiero leer solamente algunos versículos del 7 al 11, que dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No se manifiesta el Espíritu en ti y en mí para que nos gocemos. Está para provecho. ¿Y provecho de quién? Tuyo. De la iglesia. Del cuerpo, de la novia. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro hacer profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de las lenguas. O sea, se edifica toda la iglesia. Dones. Y con eso salimos fortalecidos, para que el enemigo no nos arrebate la victoria, para que el enemigo no nos traiga a esta condición de estar en cautividad. Por eso nos hace un pueblo de triunfantes en Cristo, como dice el apóstol en 2 de Corintios 2, cuando habla de los versículos 14 al 17. Dice: mas a Dios gracias, la cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esos que no tienen el olor agradable de Cristo son los cautivos, no es el mundo. Son los que, estando en la palabra, recibiendo la enseñanza, se han alejado. ¿Y qué dice Dios a través del apóstol?
que está la posibilidad de que en Cristo Jesús nosotros expelamos un olor agradable. ¿Cuál olor? El olor de Cristo delante de Dios. Y esa es la consecuencia de hoy día de libertad para ti y para mí. Somos olor agradable cuando Cristo está en ti. Y no hay ninguna posibilidad de cautividad. Y cuando Dios nos mira, ¿quién crees que mira? Mira a Cristo. Porque esa es la función que hoy en día Jesús está haciendo por ti y por mí. Permanentemente Él se pone delante. Por mucho que erremos. Hasta cuando tengamos conciencia de sacudirnos el polvo. Y esto no es liviandad. Sino que está la posibilidad de salir de cautividad hoy, de inmediato, sin ningún problema. Porque Dios no es rencoroso, porque es amor. Y porque Dios quiere restaurar a todos. Porque Dios quiere que todos se salven, que ninguno perezca. Eso es lo que quiere Dios. Por lo tanto, Él no ha cerrado la puerta para nadie. Al contrario, Cristo está como tranca para que la puerta no se cierre y se acaben los tiempos. Muy por el contrario, está peleando como un león para que tú y yo estemos siempre en su presencia. Iglesia, esas consecuencias son de la cautividad. La cautividad a Babilonia no es solo un hecho histórico de un pueblo, es una enseñanza profética de lo que puede acontecer contigo y conmigo si nos apartamos de la palabra de Dios. Hoy tenemos sí una herramienta tremenda. No necesitamos irnos 70 años exiliados. Está la presencia latente de Jesús al lado tuyo, al lado mío, en todo momento, para, apelando a Él, recibir restauración. Recibirle la libertad. Que nuevamente se ponga anillo en nuestras manos, que nuevamente nos cambien las vestiduras, que nuevamente vuelva el pródigo a casa. Porque el Padre está siempre dispuesto. Siempre dispuesto para abrazar, siempre dispuesto para hacer fiesta y agasajar lo que se había perdido. Y de esto no está hablando del mundo, está hablando de su novia, está hablando de su iglesia. Si la cautividad no es del mundo, es de lo que ha perdido la iglesia y que es necesario que la novia recupere, porque la novia no puede llegar incompleta al tiempo de la trompeta final. La novia no puede llegar con que se le quedó el falso atrás. O se olvidó de llevar algún aditivo más de novia. ¿Ah? Se le quedó, no sé, el ramo. No. Se olvidaron los anillos. Me ha pasado en algunos momentos de bendecir el matrimonio. Y los anillos. Sí, sí sucede. La novia y el novio no pueden llegar incompletos. Todos tienen que llegar. Todos los llamados, todos los escogidos. Por lo tanto, a recapacitar el que tiene polvo y a restaurarse de una vez y para siempre, porque Dios está pronto a restaurar. Siempre pronto a restaurar. Y no va a ser la obra sobrenatural del pastor, porque ya la puerta está abierta de parte de Cristo, pero la decisión es tuya. La decisión es de cada uno. La decisión no es de otro. Nosotros podemos clamar, como estamos clamando a los varones, pero la decisión es de cada uno. ¿Amén? Pongámonos de pie, por favor. Recapacitemos en esta condición. Cierra tus ojos, si así lo deseas, para que no te interrumpa nada. Y medita en la condición de la cual has estado en este momento viviendo. Medita
si estando llamado a ser una sierva, un siervo de Dios, si estando llamado a ser parte de esta novia, se ha quedado algo de ti entrabado. Y pudiendo el Padre recuperarnos a la fuerza, no lo hace. Porque nos ama tanto con amor eterno, que está esperando que tú y yo recapacitemos, que tú y yo seamos los que volvamos, que tú y yo seamos los que nos sacudimos el polvo de la cautividad, el polvo de la rebeldía, el polvo de la desobediencia, el polvo de haber dejado de mirarlo a Él y empezar a mirarnos a nosotros mismos o estar mirando a otros hombres. Dios Todopoderoso revela el tremendo alcance que tiene la cautividad sobre tu pueblo. Tu iglesia no es efectiva porque aún ha sido cautiva. Tu iglesia no sana lo que tiene que sanar porque hay cautividad en medio de su pueblo. Señor, perdónanos. Danos la maravillosa oportunidad de recoger todo el polvo que tu iglesia tiene. Y que incluso aquí como agua viva sacudamos, Señor, de nuestro ser todo polvo de rebeldía, todo polvo de desobediencia, para que tú puedas obrar, Señor, para que tú puedas manifestarte, para que tú vengas prontamente a responder cada una de esas necesidades que son añadiduras, pero que también son importantes. Para que tú vengas a responder sobre toda necesidad de enfermedad, para que tú vengas a responder sobre toda necesidad económica, para que tú vengas a restablecer, Padre bendito, tu iglesia en medio de esta ciudad, para que tú, Padre bendito, permitas que tu iglesia se haga un nombre, que tu iglesia se haga un nombre, en nombre de Cristo, en medio de esta sociedad, y no venga nadie a olvidarse de que Cristo vive, de que Cristo vive, de que Cristo está presente, de que Jesús es el Señor. Y a ese nosotros adoramos. Y a ese nosotros exaltamos. Hoy, Dios Todopoderoso, aviva el fuego del don de Dios. Pon pasión en cada uno de nosotros. Una pasión por hacer tus obras. Una pasión por cumplir a lo cual estamos comprometidos. Dios Todopoderoso, no permitas que la religión y su polvo aten a tu pueblo. Aten a tu iglesia. Y que cada uno sea consciente de su compromiso y que cada uno de nosotros sea comprometido con el don para poder edificar la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.